final es el germen de promoción deportiva y es lo más importante en toda la estructura del deporte, y tener estos 32 clubes hoy aquí, además todos ellos que los conocemos, que tienen una estructura de club, de cantera, que luego el primer equipo está arriba, que además están haciendo, bueno, no todos, pero la mayoría buenos resultados, pues la verdad que es un orgullo para todos. Pues la verdad que sí, porque este programa, que tiene teóricamente poco tiempo en la Fundación Trinidad Alfonso, poco tiempo, son 5 años, pero es un programa que apareció de repente en 2020, dadas las circunstancias, para apoyarles. No conocíamos el trabajo de los clubes tan al detalle, y ha sido una alianza muy fructífera estos 5 años. Actualmente hay 32 clubes de 6 disciplinas diferentes, cada uno con unos retos completamente diferentes, y también es importante que sepamos adaptarnos a ellos, a nosotros, que también somos ambiciosos e inconformistas, y nosotros a ellos, porque tenemos que conocer la casuística de cada club. Es muy importante, yo creo que han hecho mucho ayudando a todos los clubes de la Comunidad Valenciana, porque lo necesitan y porque hay que impulsar el deporte, y sobre todo los minoritarios, como es en el hockey, en nuestro caso. Pues un regalo. Es digno de alabar que una fundación como la Fundación Trinidad Alfonso tenga en sus pensamientos clubes como el Sevilla Balonmano Benidorm, y para nosotros no hay más que dar las gracias. Creo que dar las gracias es una palabra bonita, es una palabra sencilla y resume muchas cosas. Las gracias es gratitud, amabilidad, amor, esfuerzo, cultura del deporte, y todo eso nos lo da la Fundación Trinidad Alfonso.